Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que se dan un tiempito para escuchar a este su servidor, el ingeniero Mario Alberto Olsheize Sanguinetti, que les va a hablar sobre un tema bíblico que me parece bastante importante. Y quisiera empezar diciendo, estimados amigos, que uh, las escrituras nos dicen, y esto es muy importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto es lo que dice Romanos capítulo 15 y versículo 8. Repito, esto es lo que dice Romanos 15, 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, dado que hay gente que piensa que Dios ya no trata con el Israel natural, que Dios ya no trata con el Israel antiguo, con el Israel que antes conoció, y que ahora tiene un nuevo pueblo que es el pueblo llamado también como la iglesia. Es verdad, la iglesia está compuesta por creyentes de todas las nacionalidades, incluyendo la de los hebreos. Hay hebreos cristianos, hay hebreos conversos, hay hebreos judíos también que son cristianos, y estos son parte de la iglesia. ¿Qué podríamos decir que es el pueblo de Dios? Pero el pueblo de Dios fue el pueblo hebreo y sigue siéndolo. Son los primeros que Dios convocó, llamó a la manada pequeña de los hebreos a través del Evangelio. La Biblia nos dice que a ellos se les predicó primero el Evangelio. Eso pueden leer ustedes en Gálatas capítulo 3 y en otros versículos más. Ellos también conocieron el Evangelio de antemano y fueron ellos también parte de esa iglesia que después se constituyó como una organización, digamos, concreta, compuesta pues como la base de los fundamentos son los apóstoles, también los profetas y Cristo la piedra angular. Pero lo cierto, estimados amigos, es que el Evangelio fue anunciado a estas personas que vinieron a ser el primer pueblo de Dios, el que Dios llamó, y que por supuesto sabemos que algunas ramas fueron desgajadas y fueron injertados los gentiles. Pero el asunto es que jamás se destruyó a este pueblo original. Dios no desechó a este pueblo por una supuesta infidelidad de algunos cuantos. Y algunos piensan que porque algunos cuantos fueron infieles, Dios desecha a todo el pueblo, lo cual haría de Dios un Dios injusto. Pero vemos nosotros que a quienes Jesús convoca y a quienes confirman las promesas hechas a los padres son a los judíos, primeramente, ¿no es cierto? Y luego viene el griego, el judío primeramente y después el griego. Ellos recibieron el mensaje a través de los profetas, a través de las escrituras hebreas, el registro que tenemos de Abraham, que se le da un mensaje de esperanza. Se le promete a él y a su simiente darle una tierra, ¿no es cierto? Y luego vemos otras promesas que se dan con otros padres, que vamos a ver enseguida. Pero aquí está un texto que debería convencer a aquellos que sostienen que Dios ya no trata con el Israel antiguo. Debería pues convencer este texto de que Jesús, al contrario, vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Los padres, por supuesto, de esta nación hebrea, compuesta pues por las 12 tribus. Así que, estimados amigos, tenemos que Jesús no dijo que vino a, derogar, ¿no?,
esas promesas, sino a confirmarlas, ¿no? Que esto se va a llevar a cabo tarde o temprano. Las promesas se van a cumplir tarde o temprano. Muy bien. Ahora, la pregunta que uno se hace es, vino a confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes son los padres? Muchos dirán, bueno, son Abraham, Isaac, Jacob. Pero, ¿qué hay del rey David? ¿Es el rey David también uno de los padres de los hebreos? Pues la Biblia dice que sí. Tenemos en Marcos 11:10 que dice lo siguiente, y esto exclaman los propios judíos cuando ven a Jesús entrando en Jerusalén. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Vean ustedes pues que los judíos llamaban a David su padre, era el padre de la nación, como lo fueron también antes que él Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, si viene a confirmar las promesas hechas a los padres, tuvo David también que recibir promesas que Jesús vino a confirmar, ¿no es cierto? Al mismo rey David, siendo un padre. Y entonces sabemos nosotros que Dios hizo promesas también a David. Los profetas del Antiguo Testamento, saben ustedes muy bien esto mejor que yo, utilizaban estas promesas del reino de Dios como la base de sus profecías. Y dice acá en Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por lo tanto, vemos nosotros que hay una promesa que Dios le hizo a David, que levantaría a David un renuevo justo, que reinaría como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por supuesto, todos sabemos que este es nuestro Señor Jesucristo. La promesa, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Una promesa muy clara que Dios le hace al rey David. Por lo tanto, no podemos pensar nosotros pues que el rey David, como dicen los testigos de Jehová, va a ser simplemente un vasallo, un súbdito del reino debajo de la autoridad de su hijo, y que va a estar en la tierra viviendo junto con las otras ovejas, vasallos prácticamente del reino. O sea, un David degradado, según la Watchtower. Bajo el concepto de la Watchtower, David pues perdió su ungimiento y lo único que le queda es vivir en la tierra como un súbdito de los ungidos. Él perdió un ungimiento, imagínense ustedes, perdió su ungimiento. ¡Wow! Si fuera así, entonces Jesús no podría ser su sucesor y heredero del reino. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento nació con las palabras siguientes. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, Dios le dio un juramento que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase su trono. No está hablando de una descendencia angelical, no está hablando del arcángel Miguel, no está hablando de una descendencia de ángeles, porque los ángeles no se casan. Entonces, ¿a quién se refiere acá una descendencia en cuanto a la carne? A Jesucristo, al Cristo, para que sentase su trono. Entonces tenemos que es un hombre que se va a sentar en el trono de David. No es un ángel, en este caso Miguel, como dicen los testigos de Jehová, sino que va a ser un ser humano en cuanto a la carne descendiente de David, ¿no es cierto? O sea, será una persona de carne y huesos, no será una persona como un qué sé yo, un fantasma, ¿no? O un ángel, ¿no? No, es un descendiente real de David, descendiente según la carne, en cuanto a la carne, para que se sentase en su trono. Todo esto, estimados amigos, indica claramente que Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció, sino que
va a cumplir las promesas hechas a los padres. A los padres, Abraham, Isaac y Jacob, la promesa tiene que ver con una tierra y por supuesto con David tiene que ver con un reino. Tierra, reino, tierra, reino. El reino en la tierra, Cristo en la tierra, reinando. El dueño del mundo, heredero del mundo. Eso es lo que dice las Escrituras, que Jesús será el heredero del mundo. Siendo esto así, no entiendo cómo todavía hay quienes dicen que Jesús va a estar en el cielo y desde allá va a reinar a los hombres. Pero ese que reina para la Watchtower no tiene nada que ver, según la carne, con David, sino tiene que ver con un arcángel, el arcángel Miguel. Lo cual es una esencia tan demoníaca y tan perversa que lo único que hace es engañar a los propios testigos de Jehová, ingenuos, incautos, y por supuesto a muchos otros en el mundo que no saben nada de la Biblia y que se dejan embaucar con enseñanzas de hechura humana, mitos, fábulas, cuentos. Y esto es peligroso. Por lo tanto, los testigos de Jehová que están todavía dentro de la organización deberían pensarlo otra vez y seriamente si van a continuar o no dentro de esta secta, porque de lo contrario, lo único que están haciendo es el servicio solamente a Satanás, y no a Jehová, a Satanás para propagar una mentira que trata de distorsionar las promesas de Dios hechas a los padres. Bueno, gracias y hasta la próxima.